Aquí el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, en este espacio conversando con el Gocho, el último segmento. Pero también quizás lo interesante es que la gran noticia de ayer y que hay que refrendar es que como se observa que el potencial que viene para la explotación petrolera en Venezuela, pero no por los bolsas de venezolanos que han planteado los negocios en los últimos 40 años, no. La apertura petrolera y lo que se necesita que es explorar y replantear y reabrir los campos petroleros en Venezuela. ¿Quiénes eran las corporaciones que crecían ayer en la bolsa? Por supuesto que las petroleras aumentaron por el perfil de lo que viene, pero donde verdaderamente se dispararon los precios de las acciones fue en Halliburton, en Weatherford, en Schlumberger, que son las grandes corporaciones que participan en la perforación, investigación y búsqueda de petróleo. Eso es lo que creció ayer. ¿Por qué? Porque el mercado y los inversionistas están viendo que la señal de Trump es clarísima. Crecimiento, mucha energía, pero mucha inversión. ¿Y qué es lo interesante en Venezuela? Que todas esas inversiones se van a dar, pero si algo necesita la inversión petrolera es cabilla, tubería y concreto. Y bueno, ahí hay una gran posibilidad de las empresas cementeras en Venezuela para que sean privatizadas. No que sea la gran corporación de cemento para que la maneje un ladrón como la rata de Jagua, que me la debe, porque esa rata fue el que firmó la confiscación de mi finca, pero esa más adelante. Pero si algo tenemos que tener claro es que necesitamos concreto boleado para construir viviendas y para todo lo que necesita para el desarrollo de las diferentes industrias que se deben desarrollar en el país. Pero también, si algo tenemos que tener claro, es que la Corporación del Acero, eso que está allá en Guayana, eso también tiene que ser privatizado, porque se necesita cabilla y tubería para la explotación petrolera, pero no en manos de estos balurdos de ferromineras, que no sirvieron para nada, que le dieron la empresa a los sindicateros y no hicieron un toche. Bueno, pues entonces tenemos que plantear el relanzamiento de todo ese sector y quitarnos el cuento de que las industrias básicas de Guayana, eso no es básico. Una siderúrgica es una empresa más, pero no es básico. Básico es la comida, básico es sembrar millones de hectáreas, básico es cultivar papa, cultivar ajo, cultivar cebolla. Básico es ordeñar vacas y procesar queso. Básico es producir gallinas, engordar pollos y producir huevos. Eso es lo que es básico. No, que el aluminio, que las empresas básicas, con ese cuento nos embobaron. Yo me cansé del cuento. Es importante explotar el aluminio, claro, porque hay un potencial de alúmina y hay un potencial de energía para producir aluminio, pero eso no es básico, que quitas esa paja. Lo que sí es importante es quiénes son los que van a asumir las corporaciones que manejen la
electricidad desde el punto de vista hidroeléctrico. ¿Quiénes van a terminar de desarrollar los 3 complejos hidroeléctricos que están allá en Guayana, que le sacan electricidad al Caroní? Porque ya se demostró, en manos del Estado es un fracaso. Entonces eso hay que agarrar y entregárselo al que tenga la tecnología, la inversión, quiera asumir el riesgo. Y yo sí soy claro. Sí, queremos mucha electricidad. ¿Quién sabe de electricidad? El señor Cohete. Búsquese a Elon Musk y dile: mira, Elon, te voy a eliminar los aranceles para que vengas a vender mucho carro eléctrico. Pero para eso se necesitan muchas estaciones de carga. Y para eso aquí están 3 represas que pueden producir electricidad para todos los carros de Venezuela, más exportar energía para Brasil, para Colombia, y además para tener electricidad para los diferentes bancos de data de la inteligencia artificial, que es el futuro del planeta. Hay que plantear negocios así. ¿Pero qué? ¿Vamos a seguir con el cuento de los multilaterales? Bueno, esa quizás es una de las realidades donde estamos parados al día de hoy. Y si algo tenemos claro es que seguimos los venezolanos con la esperanza de la conducción de la señora Machado, pero sacúdase ese equipo de losers, porque dice el refrán: con imbéciles ni a misa, porque te hacen arrodillar antes de tiempo. Usted le dio toda su confianza y le dio la ventaja a todos estos sujetos y no salieron con nada, al punto de que tuvieron que escoger a la huérfana y no a usted, porque su equipo no dio la talla, porque su equipo no fue capaz de convencer al equipo del señor Rubio, al equipo del señor Hexet, al equipo del señor Ratcliffe, al equipo de Susie Wiles. Y fíjese que ayer observábamos cómo sigue el apoyo político a la señora Machado, cuando el senador Rick Scott, la senadora Ashley Moody y otros legisladores de Florida, desde Doral, pasaban a dar una rueda de prensa celebrando la captura de este batracio y además reconociéndole el liderazgo a la señora Machado. Eso lo observamos ayer y ahí estaba parte del equipo que le echó pichón con la señora Machado. Veíamos a la señora Morín. Bueno, esos son los que le han echado pichón, esos son los que le han puesto el pecho a la brisa, al punto de conseguir que 2 senadores de los Estados Unidos fueran a hablar en favor de la causa venezolana. ¿Quiénes han levantado a hablar por la causa nuestra a los bolsas del equipo de la señora de Washington? ¿Dónde salieron los bachilleres, el bolsa de Pizarro, el gafo de Trucutru, el bolsas de el infeliz de Molansky o el señor Blanco? Sí, el tío, ese no sí es puntoche. Entonces, ahí se demostró, todo el equipo que montaron en Washington se cuadraron con los demócratas, se cuadraron con las ratas de Soros, se cuadraron con este sujeto, el señor Leo Martínez. ¿Y de qué sirvieron? Bueno, se le dio todo el juego, perdieron 1 año y medio y la señora Machado sigue siendo la referencia venezolana, pero le tocó asumir a la huérfana. Entonces, como dicen en la cárcel, cambio de carro. Y ayer vimos una demostración de que puede haber un cambio de carro. Pero la señora tiene que actuar, porque, insisto, todavía sigue siendo la referencia venezolana más importante en el mundo, que es la señora Machado, por su valentía, su gallardía, su arrojo, su entrega. Pero el equipito, artículo 25 de FEBECO, fuera de la cancha. Bueno, hasta aquí llegamos, pero muy importante, sigan nuestras redes, gocho.oficial, dele a la campanita,
Dele a la manito para ver su evaluación. Además de eso, es importante, todos sus mensajes se agradecen. También es muy importante que nos escriban desde donde nos reportan sintonía para uno enterarse hasta dónde puede llegar. Pero si además se le pega un super chat, sería muy interesante para ver si uno puede comprar una cajetica de chimó. Y además, para despedir el día, interesante que para poder salir del marasmo que significó la destrucción por efectos del estatismo a rabiar, tenemos que leer Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel de 1979 y entender que es con el ahorro, que es con el capitalismo, que es con la inversión y que es con la participación con un Estado de Derecho decente que podremos echar para adelante. Porque la otra formulita la probamos en los últimos 60 años y no funcionó. Hasta luego.